Entonces la emoción es física, es la traducción física en nuestro organismo y es instantánea y es rápida y no la podemos manejar. Dentro de las emociones, ¿cuál es la emoción que más, digamos, capacidad de marcar la memoria como un GPS, desgraciadamente, y estamos hablando de resiliencia? ¿Cuál es? El miedo. El miedo tiene la capacidad de marcar la memoria con una fuerza terrible, y dentro del miedo, si hablamos de dolor, pérdida, adversidad, angustias, enfermedades, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del estrés. El estrés no es un GPS, es el Google Maps con el Street View y todas las aplicaciones juntas. Esto lo puse para que se vayan estresando, porque no les voy a explicar esto, pero medianamente tengo que decirles que cuando hay una cuestión de estrés, que siempre el estrés está asociado a la adversidad, no hay adversidad sin estrés, vemos que tenemos dos mecanismos, uno hormonal y otro neurológico. Y estos dos interactúan entre ellos para tener diferentes efectos en el cuerpo. Pero cuando estos efectos se prolongan, en vez de efectos empiezan a tener consecuencias. Una de las consecuencias más importantes, cuando se prolonga el efecto de esto, sobre todo del cortisol, que hormonalmente es la hormona del estrés, empieza a bajar la inmunidad. Y cuando baja la inmunidad, empiezan a aparecer los padecimientos y las enfermedades. O sea que la relación con el estrés y la enfermedad, yo creo que ya no lo discute nadie. Y otra cosa, a nivel de resiliencia, un embarazo bien feliz, que ha sido cuidado, que ha sido deseado, es una cosa resiliente y es una tutoría ya de la madre en la panza. ¿Por qué? Pero estoy hablando de una cuestión neurobiológica y hormonal. El cortisol que aumenta en una madre que está embarazada pasa al feto a través de la placenta y ese cortisol pasa al hipotálamo, que es parte del sistema endocrinológico, digamos, hormonal del feto, y hace que ese hipotálamo esté ya preparado para cualquier tensión. Entonces cuando sea adulto va a ser un ansioso, va a ser un proclive a la depresión y a la ansiedad. Eso está totalmente demostrado. Bueno, como dije, no lo vamos a hacer, vamos a borrar esto porque si no se estresan, pero voy a explicar entonces, no sé si algunos son de afuera, esta es la costanera al lado del Monumento a la Bandera, les pido que si no la conocen, los que son de acá se den una vuelta por ahí porque es un lugar precioso, realmente. Bueno, lo que pasa que en este lugar precioso, imagínense ustedes, van caminando, ahora estamos en la primavera, tranquilito, compran un pororó, se toman una cervecita y de repente aparece este señor. Este señor es el tigre Juancho, que suele merodear por la zona de la fluvial. Y entonces el estrés actúa de tres formas cuando viene Juancho. Nos quedan tres salidas. O luchamos contra Juancho, cosa que no creo que hagamos porque creo que vamos a perder, o nos quedamos quietos, cosa que tampoco creo que hagamos porque vamos a perder también, y lo más probable es que salgamos rajando, eso es bien rosarino, corramos, no, salgamos rajando y por ahí nos tiramos al río, nadamos un poco y nos agarramos el primer bote que encontramos, y nos quedamos mirando a ver si desaparece, si desaparece y se le va el hambre. Pero a veces Juancho no desaparece, persiste y persiste, aunque no esté, persiste continuamente en la cabeza y esa persistencia hace que el estrés se mantenga, como si Juancho estuviera siempre ahí atacándonos, y eso nos lleva a un estrés continuo, como decía antes, disminuyendo la inmunidad y manteniendo un mal estado de vida. Y estoy hablando de algo totalmente imaginario. Se piensa que el 80% del miedo y del estrés está causado por algo imaginario, lo cual no quiere decir que no exista y que no haga tanto mal y dolor como si el tigre Juancho estuviera ahí. Entonces, a ver, estuvimos hablando todo de cosas un poco negativas. Perdón, ¿cómo estoy?
Y bueno, estoy hablando de cosas negativas. Busquemos algo positivo para contrarrestar todo esto. Alguna memoria que tenga que ver con situaciones de placer, con situaciones que tengan que ver con cosas lindas, y que hayan marcado a la memoria de alguna forma para poder evocarlas, para contrarrestarlas del estrés. Entonces tenemos que pensar en situaciones que tengan que ver con el afecto, con el sentirse cuidado, y con el amor. Y si hablamos de todo esto, no estamos hablando de otra cosa que del apego, y del apego seguro, del sentirse cuidado, del sentirse, y no sentirse cuidado por la madre. No estoy hablando de la relación madre-hijo o hija, estoy hablando de la relación del cuidador con el niño. Y esta relación puede ser el padre, puede ser la madre, generalmente es la madre por lo más cercana, pero puede ser el padre, el tío, la vecina, la señora de al lado, la chica que lo cuida cuando no está, la relación vincular más cercana y más afectiva. Esa relación de apego forma un patrón, porque se marca, se persiste y arma la estructura mental de ese chico para su futuro, preparándolo para ser más fuerte, para enfrentar las cosas o para ser más resilientes. Este apego, nosotros dijimos que las percepciones se graban en la memoria, las emociones las graban más fuerte y escriben la historia, pero cuando están escritas en la infancia forman esto que dijimos del apego, que lo que todos tratamos de hacer es que sea seguro. Si es inseguro, indudablemente la cosa no anda tan bien, pero si es seguro forma un cableado neuronal que está bien ordenadito como esto. Ese cableado neuronal son las sinapsis neurológicas de nuestro cerebro que hacen que el funcionamiento de ese chico mental e indudablemente después físico sea totalmente adaptable para sí mismo y para su interrelación con los demás y a nivel social. Pasa algo en el cerebro. Además de esto de tener cuidado y hacer lo mejor posible para que el apego sea lo más afectuoso y amoroso posible en los infantes, existe en el cerebro lo que no utiliza lo descarta. Y hay algo que se llama poda neuronal, cortan. Primero, como dijimos antes, el cableado hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y no un descableado. O sea, que sea un apego seguro y no inseguro. Pero además existen las podas neuronales. Porque podas neuronales es que las neuronas que no se utilizan y no se estimulan dejan de funcionar. Y esto pasa en tres momentos, a grandes rasgos, en tres momentos. En la infancia y hasta los 2 años, cuando los chicos empiezan a aprender el lenguaje, luego a los 4 o 5 años, cuando empiezan a mentalizar y a poder comunicarse con sus compañeros y a poder pensar que su compañero piensa, y después en la pubertad y en la adolescencia. Cuanto antes nosotros podamos hacer para atrás prevención, mucho más fácil es hacer prevención resiliente. Igual se puede hacer, pero cada vez cuesta más. Y puse el hipocampo, porque el hipocampo estamos hablando de la adultez, y como dije antes, el hipocampo regenera neuronas, y regenera neuronas continuamente, nunca para de regenerar neuronas y de crear mielina, o sea que podemos cambiar también siendo adultos, por eso estamos acá. Siempre la emoción gana y dispara primero. Por supuesto que nosotros vamos a tratar de empujar esto para equilibrarlo y demás, pero la emoción nos lleva un poquitito a que dispare primero. Descartes decía, pienso, luego existo, pero en realidad creo que primero sentimos y después existimos y después pensamos. Lo que pasa es que Descartes nunca escribió en su libro de filosofía cuando se encontró con el tigre Juancho.